Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos ven a través de sus dispositivos, a las personas que tenemos presentes y sobre todo a mi hermano Humberto. Asael. Alegría tenerte por acá Igualmente. nuevamente y compartir hoy día algunos consejos y vivencias que nuestro Padre nos permite compartir. Así mismo, así como en previos podcasts hemos estado hablando de varios temas interesantes, hoy traemos un tema muy interesante que a todos nos conlleva y a diario nos lleva a actuar de la forma como nosotros estamos actuando y es necesario identificarlo para nosotros poder hacer algunos cambios y obviamente para que nos vaya mucho mejor en la vida. ¿Qué tema estamos tratando de hacer? ¿Qué es el tema que traemos? Claro que sí, hoy hablaremos acerca de los pensamientos. Es importante detenerse, ya que llevo más de, décadas de vivencia, sí, son 40 y tantos años que llevo, pero en este transcurrir son muchas cosas que daba como por sentado, que conocía y verdaderamente desconocía. Por eso hoy día vamos a plantar un tema demasiado importante que hablaremos acerca de los pensamientos. Y vamos a irnos a 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Van a venir y tenemos muchos pensamientos. Hay pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Y su mente, al igual que la mía, siempre justificará las razones por las cuales usted está sintiendo lo que está sintiendo. Eso es increíble. No, eso es cuestión de analizarle en realidad. No es que sea increíble, porque así me pasaba antes. Entonces el punto aquí clave es analizar justamente esos pensamientos que vienen a nosotros. Una vez hablaba con un familiar mío y él me decía que esa persona que le grita al otro y que trata de decirle tú no vales nada, tú no sirves para esto, en realidad no está hablando de la otra persona, está hablando de sí mismo. Yo personalmente no entendía eso. ¿Cómo así que habla de sí mismo? Claro, bien lo dicen las escrituras, que de adentro es donde salen. Todo lo que sale de usted, desde el corazón sale. En otras palabras, es que toda esa frases, la manera de enjuiciar, de señalar, de maldecir y de echar todo ese vertedero tóxico que hacemos muchas veces, enfadados o cuando andamos heridos. En realidad todo ese palabrerío no viene de afuera, está saliendo de adentro de nosotros hacia afuera. Y eso es justamente lo que es importante hacer un alto. Como somos reactivos y no nos detenemos a analizar, queremos insultar, queremos hacer todo, porque esa es nuestra manera de cuando el ego siente una paz, siente que se descargó, se desahoga señalando a los demás. Pero hoy veremos un punto opuesto y un punto que llevado a la reflexión le provocará en usted una transformación inmediata. Hoy en la mañana miraba a uno que me ve los carros de la oficina, un mecánico, y me decía, le compartí algo que usted me dijo hace unos días a mi esposa. El ejemplo que he dado de la botella en medio de las dos personas, que es una botella, la verdad es una sola, pero tiene diferentes perspectivas. Mi esposa cambió de hace 5 días acá. Es otra persona. ¿Qué significa eso? Claro, cuando nos damos la oportunidad a analizar. Por eso toqué ese tema. Entonces, en cuanto a los pensamientos vienen en forma de olor, en forma de figuras, en formas audibles. Hay diferentes formas de pensar. ¿Qué opinas tú de aquello? Que en la parte de donde leíste el versículo, hay una parte donde dice que debemos de llevar los pensamientos cautivos. Correcto. A la obediencia de Cristo. Cuando dice llevar los pensamientos cautivos, eso quiere decir que nosotros tenemos un control o la decisión de qué hacer con los pensamientos que nos vienen a nosotros. Y la herramienta que nos da es que dice que debemos llevarlo a la obediencia de Cristo. Digamos que viene un pensamiento que es de envidia, que es de odio. Ese pensamiento, primero tenemos que identificar que no somos nosotros.
no somos nosotros para poder observarlo, para poder tener el control sobre eso, porque si nos identificamos y pensamos que ese pensamiento somos nosotros, entonces no solamente no estamos observando, sino que estamos tomando como propios esos pensamientos. Así que nos van a venir sentimientos de culpa, o de repente lo contrario, uno no sabe. Pero identificándonos totalmente, identificando el ser completo de nosotros con ese pensamiento. Ahí obviamente no vamos a tener el control y no vamos a poder la parte cautiva. Entonces, cuando nosotros agarramos y tenemos ese tipo de pensamientos, saber que no son de nosotros, no provienen de nosotros, pero sí debemos estar conscientes por qué estamos sintonizando con esos pensamientos. Porque esa parte sí sale de nosotros. Porque si yo constantemente estoy pensando que algo malo va a pasar, que algo negativo va a pasar, que en la parte totalmente opuesta a lo positivo o a lo proactivo, entonces yo estoy sintonizando con ese tipo de pensamientos. Y si sé que no soy los pensamientos y sé que estoy haciendo eso, puedo identificar que estoy acostumbrado o entrenado a pensar de esa manera. Entonces, obviamente, cuando tú lo observas y no te identificas con eso, puedes decir, no soy esto, agarrar ese control, pero para agarrar el control tienes que también autoevaluarte, porque si tú estás acostumbrado a siempre pensar en negativo, hay que ver qué parte de nosotros toma como verdad que todo es negativo, que todo hay que tener miedo, que todo es algo reactivo totalmente. Así que una vez que nosotros identificamos eso, nosotros podremos tener el control y podemos agarrar ese pensamiento y tenerlo cautivo. Y la herramienta dice llevarlo a la obediencia de Cristo. ¿Cristo quién es? El ser superior. ¿Cristo quién es? Quien nos enseñó cómo esos pensamientos nosotros lo podemos elevar. Ya que si tú no eres el pensamiento de odio, y te identificas que también, pero tú estás sintonizando con eso, ya tienes el control de hacer el cambio de esa parte con la tuya, con la que estás sintonizando con eso. Una vez que tú agarras y tú dices, ok, estoy actuando desde el miedo, estoy actuando desde el odio, estoy sintonizando con eso, ¿qué hago para cambiar o para hacer eso, para tenerlo cautivo y seguir el ejemplo de Cristo? Porque Jesús no es que haya experimentado todo positivo, no ha estado en un jardín del Edén sin hacer nada, con los pajaritos cantando, las flores, la naturaleza, y eso era su experiencia de vida, no. Era caos, era traición, era muerte, era castigo, era blasfemia, todo ese tipo de cosas a las que se enfrentó, pero él mantenía esa conexión con el pensamiento positivo, y no solamente positivo, sino el pensamiento elevado que le decía, todo esto tiene un propósito, todo esto me lleva a ser quien soy, y todo esto no soy yo quien decide cómo lo vive y cómo traspasa esa experiencia. Así que yo creo que con la parte de los pensamientos, como el título dice, que los tienes ellos o ellos te tienen a ti, nosotros debemos estar muy claros que no somos los pensamientos, pero también debemos estar muy claros y responsables que nosotros somos los directos responsables de sintonizar con qué tipo de pensamientos. Y no sentirse mal, porque obviamente todos sentimos esos pensamientos. Nadie está libre de miedo, nadie está libre de odio, de rencor, de reacciones negativas, entre comillas, porque al final esa reacción negativa es tu maestro si lo puedes observar y lo puedes cambiar. Para eso está ese sentimiento, para poder transmutarlo, para poder cambiarlo. Y en ese sentido, es la única manera que podemos nosotros entonces tener cautivos los pensamientos y seguir el ejemplo de Cristo, de cómo Él sintonizaba con esos pensamientos y lo dirigía para un bien superior que no necesariamente solamente era con el bienestar de él, sino con el bienestar de la humanidad. Claro que sí. Y aquí sí es bueno siempre, ustedes si ya lo han escuchado, que lo hemos mencionado aquí en Emuná Internacional y lo seguiremos mencionando. Los pensamientos, como dije, vienen de diferentes formas, en forma de imágenes, en forma de olores, en forma de sonidos, en forma,
tiene muchas maneras de venir. Lo importante es cada vez que usted sintonice, como dice mi hermano Humberto, sintoniza ese pensamiento. Sintonizarlo significa, vaya, tiene dos ángulos. Primero, si me identifiqué con ellos, si me familiaricé con ellos, en automático viene la emoción a mí. Si yo lo observo desde lejos, lo puedo observar o puedo darme cuenta que ese pensamiento vino a recordarme que yo no soy lo que está sucediendo. Yo soy el que observa, el que no señala, el que no divide, el que no juzga, el que no detiene. Y en automático soy más allá que eso, soy conciencia pura. Sí, soy el espacio donde los pensamientos, junto con la mente, ocurre todo este evento. El tema es que cuando me familiarizo, en automático me enojo, en automático me da tristeza, en automático quiero venganza. Y el secreto está en poder identificar cada uno de esos pensamientos. Y esa es nuestra labor. El tema es que corremos o andamos tan rápidos que se nos olvida. La mayoría del tiempo no somos conscientes. ¿Por qué? Porque muchos desconocen que estamos en un proceso donde se nos adormece. Si nos recordáramos al 100% todo, no fallaríamos tanto como nos suele pasar. Sin embargo, en ese momento me tocó ver una circunstancia y ahí pude experimentar una vez más ese gran gozo que es cuando haces y mantienes ese silencio, es donde vienen todas las respuestas, y durante ese silencio acomoda todo. No se juzga, no se señala, no hay prejuicios, simplemente es donde viene la paz. Y la paz no es evitar los problemas, sino esa paz es aquella ausencia de esa resistencia interna donde simplemente ve lo que es y lo que hay en ese momento. Los pensamientos nos llevan a muchas cosas y lo he podido notar porque he tomado a la tarea de anotar durante el día, cuando estoy siendo consciente de algo, lo noto. ¿Y qué noto? Que mi mente, recuerden que la mente y los pensamientos, ambos ellos son un equipo, que ellos se desarrollan en el espacio que es lo que soy yo. Pero la mente siempre, ella necesita un caos para poder vivir. Me costaba verlo así. Sin embargo, le voy a dar un ejemplo. Hay 5 pensamientos negativos por 1 positivo, o 1 positivo por 5 negativos. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, ahorita puedo tener una idea de crear un negocio. Y me sentí chévere, pero en automático digo, pero aquí no hay gente que me compre este servicio. Pero eso funciona en otro país. Pero necesito mucha inversión. Pero esto de repente... Y comienzan a haber un montón de pensamientos negativos sin contárselo a más nadie. Eso no solamente pasa en mí, eso pasa en usted también. Solamente analícele. La mente sí es una herramienta, pero ella por naturaleza le gusta, le fascina el caos, porque vive a través de ello. Sin embargo, cuando usted se vuelve ese jinete que controla ese potro salvaje llamado mente, ahí están metidos los pensamientos. Es donde comienza a ver ese cambio diferente. Entonces comenzamos a ver que ya no hay problemas. Hay circunstancias que están esperando una respuesta. Ya no hay problemas. Es la oportunidad para desarrollar nuestra parte creativa. No hay problemas. Simplemente hay circunstancias a resolver. Entonces, ese es el desafío de nosotros. Recuerden que por más bien que usted se porte, por más leal que sea usted, por más honrado que esté viviendo, siempre habrán desafíos, porque de eso consiste la vida. Y mientras estamos viviendo esta vida es donde viene ese mar de pensamientos. Pero la idea es que usted sea quien maneje esa situación, porque mayormente o inconscientemente esos pensamientos son los que nos gobiernan a nosotros. ¿Y qué pasa cuando nos gobiernan? Somos esclavos de ellos. Tal cual. Soy esclavo porque lo que sucede es que y comienzo a justificar, pero no me he dado cuenta que todo lo que está sucediendo, todo el caos que está pasando en mi mente, pero en la vida real, aquí, frente a mí, en lo real tangible, no está ocurriendo, pero es basado en esos pensamientos.
Y somos esclavos inconscientes Así y es. muchas veces esclavos felices, ¿no? Porque uno agarra y uno, los pensamientos o cómo es que uno sintoniza con qué tipo de pensamiento. So, puede haber una analogía entre los algoritmos de las redes sociales. Cuando uno agarra y va haciendo scroll a TikTok, él te va mostrando y tú te detienes en algunos que te interesan. Muchos se detienen en los bailes, muchos se detienen en los pensamientos, muchos se detienen en eh, videos que te hablan del crecimiento espiritual, muchos se detienen en videos de cocina, muchos se detienen en videos de belleza. Y eso es lo que uno está sintonizando. Mientras uno va alimentando con ese tipo de cosas, si tú vas viendo muchas cosas de belleza, eso es lo que está alimentando tu mente. Entonces, siempre que haya algo, tú vas a ver por ese ángulo. Siempre que estés alimentando con crecimiento espiritual, eso vas a ver ese ángulo y el mismo algoritmo te va mostrando eso. Es decir, tu mente está entrenada para reconocer eso y darle forma, darle sentido y con eso, entonces darle un significado a lo que tú estás experimentando o lo que estás viendo desde afuera. Así mismo son nuestros pensamientos. Si nosotros agarramos y estamos en un círculo donde estamos viendo novelas, estamos viendo chismes, estamos viendo traiciones, estamos viendo desencantos, estamos viendo rencores, estamos viendo venganza, estamos alimentando eso, estamos sintonizando con eso y la vida nos está mostrando más y más de eso porque eso es lo que nosotros estamos sintonizando consciente o inconscientemente. Y como cuando uno queda enganchado con los dramas, ¿no? Uno agarra y dice, no, pero esta persona mira esto, y yo pienso que esto, y cómo es posible, que no sé qué, eso, con eso estamos sintonizando. Y parece inocuo porque lo estamos viendo afuera, pero nuestra mente está trabajando en esa sintonía y a nuestra vida nos va a llegar esas mismas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sintonizando con eso. Así que cuando nosotros agarramos, por eso digo que podemos ser esclavos felices, porque de alguna manera tú te sientes entretenido y divertido con eso. Pero ¿es esa la función de los pensamientos? ¿Esa es la función nuestra? No necesariamente. Hay otras funciones para la cual la mente nos está dada y es una para nuestra formación y crecimiento. Y es esa parte donde nosotros tenemos que sintonizar con eso. Tenemos que darnos cuenta que nos está llevando a un círculo que de repente no nos causa sufrimiento, pero nos causa estar en un círculo donde no hay cambio, no hay crecimiento, hay algo estancado. Y la misma Biblia lo dice, ¿no? Cuidados de los tibios, no de los fríos ni de los calientes, sino de los tibios, porque ahí es donde hay un estancamiento. Y si uno no está en acción, no está buscando el cómo sí de las cosas, no está buscando proactivamente desarrollarse, nosotros nos quedamos estancados en una zona de confort y ahí no hay crecimiento ni para uno ni para los demás. Y creo que es muy importante detenernos un momentito, así como dijiste, hacer el silencio, identificar con qué tipo de pensamiento estamos sintonizando, si son pensamientos que nos traen sufrimiento, si son pensamientos que nos traen alegría pero nos traen estancamiento, si son pensamientos que nos traen a la creación, a poder ver y buscar el como sí, a buscar soluciones. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos agarrar y ponerlos cautivos. Si ya es un pensamiento positivo, lo potenciamos y lo ponemos a la obediencia de Cristo, de nuestro ser superior. Y si es negativo, que nos causa un retraso o un estancamiento, lo podemos transformar para poder nosotros entonces seguir siendo mejores personas, seguir experimentando felicidad y paz en cada situación y sobre todo creciendo y cada día siendo mejores personas. Claro que sí. Las escrituras también hay un relato donde menciona, es como una parábola donde menciona que muchas veces van a venir pajaritos que vuelan sobre nuestra cabeza y es tipificando justamente los pensamientos. El detalle no es que vuelen sobre tu cabeza, sino no permitir que hagan nido sobre ella. Y es justamente hablando sobre los pensamientos, ya que los pensamientos en realidad no son buenos ni malos, simplemente están allí, pero esto es entrando más allá. Cuando decimos que muchas veces debemos de ser conscientes, en el momento que te creas consciente,
verdaderamente es otro ámbito. ¿Por qué? Porque a pesar de creer que estás consciente, en realidad eres inconsciente. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que si estoy teniendo todos esos pensamientos, los pensamientos están viniendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Simplemente es como tocándote la puerta para que te des cuenta que tú no eres ese tema, sino simplemente para que pueda haber una diferencia. Es la conciencia misma trabajando. Pero hay un test, como siempre menciono, y ese test es pregúntate, ¿cómo te sientes? Analízate si hay incomodidad dentro de ti. Y si hay ese gozo placentero y todo aquello es porque has vencido. En realidad cada una de las circunstancias. Hay momentos difíciles, sí, porque los existe. La vida es eso, es como un carrusel, es como una montaña rusa, hay altas y bajas. Ahorita saliste y te libraste de esto, pero a los días vendrán desafíos diferentes porque de eso consiste la vida. Cada desafío viene con una respuesta. No creas que ningún desafío lo tiene. El tema es que nos toca esforzarnos con algo tan preciado que nos dio el Creador. Es nuestra mente y esa mente es un universo. El universo está dentro de ti, no tú dentro del universo. Tampoco pido que me crea esta frase. Simplemente dejo la semilla en usted para que lo analice. Simplemente creo la inquietud para que usted busque información. No intente debatir, no simplemente busque esa línea que le lleva a esa paz. Y esa paz es no identificarme cuando una circunstancia está difícil. Y ese ejemplo es muy sencillo. Muchas veces estoy aquí y veo que no he cobrado el cheque de la quincena. El cliente me honró pagarme tal día y no ha pagado. ¿Y ahora cómo voy a comer? ¿Y si no me paga ahora esto? Y comienza el caos en mi mente. Preocupación, estrés. Y el mismo, las mismas escrituras lo mencionan. Los pajaritos, el mismo Dios que me creó y me formó a mí, hizo a las aves. Y ellas no andan preocupadas. ¿Qué iré a comer mañana? ¿Qué debo de sembrar? ¿Qué voy a cosechar? Y todos los días se alimentan. ¿Vosotros no sois más importantes que las aves? Esas son las enseñanzas basadas en esas reflexiones que nos enseña la Escritura. Sin embargo, como nosotros sí razonamos, cosas que los animales no hacen, como lo he dicho en diferentes momentos y etapas de mi desarrollo de vida, es que todo lo que tiene potencial para el éxito tiene potencial para lo contrario. Entonces está en que me analice. En una vez, hace años, lo menciono muchas veces, un comediante ya fallecido. Él discutía con alguien, decía que había una montaña y una señora decía que eso era una subida, él decía que era una bajada. Entonces todo está ahí, depende de dónde usted se haga, ¿no? Y es importante, muy importante, ser analítico, pero analítico no para debatir, analítico no para que usted justifique, simplemente analítico porque cada circunstancia que viene, y viene simplemente a través de los pensamientos, es para que usted lo asimile, lo incorpore y definitivamente le sume en experiencia. Integrar cada experiencia es un proceso lindo, porque eso te hace un ser con muchas más probabilidades a la hora de resolver alguna circunstancia que el Creador te permita. Todas esas posibilidades vienen a través de los pensamientos y recuerden que esto es una cadena, porque esos pensamientos te llevarán a emociones. Y no eres los pensamientos, como lo hemos mencionado, no eres la emoción que está también moviéndose. Esto me hizo reflexionar antes de ayer. No soy la emoción. Simplemente me identifico con ella. Y es lo que me lleva a tener ira. Me identifiqué y es lo que me lleva a estar triste. Es lo que me lleva a querer vengarme. Entonces, como dije, no soy los pensamientos, mucho menos soy la emoción. Simplemente soy el que observo eso. Pero cuando lo hago de manera consciente, no rechazando la circunstancia que tengo enfrente de mí, es lo que me lleva a mí a crear justamente esa paz, a experimentar ese gozo, pero con los hechos.
Y cuando digo con los hechos es porque me gusta siempre la práctica. Hay momentos, sí, que los mismos pensamientos te dicen, no debiste haber pedido más pruebas, o no debiste. Definitivamente, a medida que vamos avanzando y entendiendo ciertos procesos, nos va dando una paz y una realización. Bien lo dicen las Escrituras. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué crees que pasa? Como un niño cuando juega en su Atari, en su Nintendo, los diferentes juguetes de juegos que hacen. Pasan a un nivel que sigue. Y en ese nivel es más fuerte. Y en el que sigue otro nivel es más estricto. Así mismo nos pasa. Pero la mente es tan astuta. Y a través de esos pensamientos dice, no, hombre, quédate quieto, porque si donde más subes, más te van a cargar de situaciones. Eso pasa por la mente de todos. Sin embargo, hay que vencer esa cortina para llegar e identificarnos con justamente lo que nuestro Padre ha querido para nosotros. Asael, y bueno, antes de irnos a la oración de agradecimiento, te quería, quería resaltar algo que mencionaste, porque uno tiene que estar consciente desde dónde está desde dónde está viendo o tomando esa perspectiva. Como decías en el ejemplo, para uno que está en la cima, el camino que va es de bajada, y para uno que está abajo, el camino para ir a la cima es de subida. La montaña es la misma, pero depende de cómo está tu perspectiva. En el caso de los pensamientos, si no estás en el presente, el pensamiento te está llevando al futuro, a escenarios que no han ocurrido, que son probables o que tu mente te lleva ahí. Y si no estás también en el presente, te lleva al pasado, donde tú estás buscando validación, excusas, o de repente arrepintiendo de algunas cosas que en el día a día o en la vida, que todos cometemos errores en la vida, eso estamos teniendo y trayéndolo al presente. Entonces, esos pensamientos es importante saber desde qué perspectiva lo estamos sintonizando. Si es desde el futuro, obviamente no nos va a servir, pero sí nos va a llevar a o va a tender a llevarnos a eso que estamos pensando. Por eso es importante sintonizar con los pensamientos proactivos, y si nos está llevando al pasado, dejarlos ir porque ya pasaron. No a generar ningún sentimiento de culpa o de tristeza que te detenga en eso, porque lo único que tenemos nosotros es el presente. Y si nosotros agarramos esos pensamientos y simplemente lo integramos en el presente, nos tiene que llevar a la acción de lo que estamos haciendo en ese momento y tratar de enfocarnos en el presente de pensamiento, de intención, de sentimiento, y así todas las cosas van a ir moviéndose de la mejor manera. Porque usualmente nosotros, cuando somos presos y los pensamientos no están cautivos en nosotros, o nos tienen en el futuro o nos tienen en el pasado, menos en el presente, porque es lo que menos prestamos atención nosotros. Claro. Y eso es muy importante, saber desde dónde estamos tomando esa perspectiva de los pensamientos para nosotros poder tomar ese control y, como dice el versículo, ponerlo bajo el mandato de Cristo. Claro, claro. Y ya lo hemos oído, ustedes allá donde se encuentren, creo que también así lo pienso, que lo han oído, que te conviertes en lo que piensas la mayoría del tiempo. Y te conviertes en eso y decimos, ¿por qué pienso? No, no es porque pensé, sino porque me familiaricé con los pensamientos que he tenido enfrente. Y al familiarizarme, me estoy creyendo toda la película que está allí. Y eso me lleva a vibrar, a sentirme, ya sea colapsar, que es lo que por lo regular la tendencia, o me lleva a empoderarme, a decir, gracias porque esta situación se está presentando. Gracias porque si eso no ocurre, no puedo observar la enseñanza que me ha traído esta situación. Todo es enseñanza, lo hemos mencionado, que usted no está aquí para ganar, está aquí para que usted disfrute esta trayectoria. Cómo usted le agradece verdaderamente a Dios es con su actitud, es cuando usted ejerce su voluntad, cuando usted hace lo que le apasiona, cuando usted verdaderamente no se queja. Entonces eso es orar, esto es agradecerle, esto es mantenerse verdaderamente en el segmento apropiado y darle gracias a Dios. Es eso.
Normalmente somos pedinches a la hora de orar, pido y pido y pido y pido y no recibo, no recibo y no recibo. Y decían cosas que reciba, que pida, es muy probable que reciba uno o dos. Eso no nada más me pasó a mí, a usted también debe estarle pasando. Y la invitación es esa, a sintonizar esos pensamientos, el mismo esfuerzo que hago muchas veces en juzgar, tratar de hacer ese mismo esfuerzo en solamente observar. Y mientras usted observa, la respuesta vendrá en automático y en automático su transformación arranca. Así que puede verificar después esta enseñanza también en nuestro canal y escúchela tantas veces pueda, ya que los pensamientos son una herramienta, pero como lo hago de manera desconocida, yo le sirvo a los pensamientos sin darme cuenta que debe ser pues al revés. Así mismo es. Como lo dice el versículo, que parece sencillo, pero si uno no lo se para a reflexionar, no le saca ese jugo, no le saca todo ese mensaje que después es muy positivo para cuando nosotros tomamos el mensaje como es. Así es. Asael, agradecemos tu oración para nosotros despedirnos e invitar a todo el mundo a que nos sintonice en nuestros canales de YouTube, de TikTok, de Instagram y también que nos escriban en las redes sociales, cosa que podamos estar tocando los temas ahí. Y obviamente siempre nosotros agradeciendo tanto a los que nos ven, que nos escuchan o nos comunican de alguna manera o por alguno de los medios digitales que tenemos disponibles y agradeciendo a Dios Padre por esos momentos y esa experiencia que nos regala día a día. Claro que sí. Y si a usted le llamó la atención algo de lo que hemos mencionado mi hermano Humberto y yo, no solamente le da like, sino comparte este video que será de gran ayuda. Ahora le damos gracias a nuestro Padre. Amado Dios de los cielos, nuevamente nos sentimos orgullosos y contentos de poder compartir cada vivencia, cada enseñanza, cada aprendizaje que ha venido a la vida de nosotros, así mismo como las personas que nos escuchan. Permíteles, oh Dios, tanto a ellos como a nosotros, tanto el querer como el hacer. Es decir, siempre que estemos en esa sana inquietud, en ese desarrollo incesante de explorar esa curiosidad y el deseo por aprender, para honrarte y aprender a vivir. Porque así, oh Dios, sabemos que mientras hagamos esa linda voluntad, estaremos desarrollándonos en la vida plena que usted así lo ha estipulado. Llévanos con bien a nuestros hogares, trabajo, diferentes puntos de llegada a las personas que nos están viendo y los que nos permanecen hoy día aquí presentes. Y decimos, gracias Padre, amén. Y amén, amén y amén. Siento tu voz llamándome a confiar.